Amigos, bienvenidos a este diálogo del siglo XX que marca el inicio de la tercera temporada, Silverio, de estos diálogos que nosotros hemos diseñado, ¿verdad?, para la generación del siglo XXI y para mucha gente de la generación del siglo XX, que aunque vivió dentro de esa etapa, algunas cosas sucedieron y ellos no estaban presentes. Bienvenido una vez más, Silverio, en este 2023, a este diálogo 51 del siglo XX. Bueno, como siempre, muchas gracias por la invitación. Fortuna, yo pensé que no iba a estar entre nosotros, pero está, o sea que sí, sobrevivió a la tercera temporada. Usted sabe que hay algunos actores, actrices, en la temporada 1 se lucen, en la temporada 2 se lucen menos, pero en la 3 lo matan. Pero desaparece. Pero Fortuna está con nosotros como una estrella en la temporada 3. Y renovado, hay que decir renovado. Pero mire cómo está este estudio, totalmente nuevo, sí, tiene otros colores. Ciertamente. Tiene un nivel de iluminación mucho más profesional. Nos sentimos cómodos con el aire acondicionado. No, y la gente no lo sabe, pero aquí se brindó un rico chocolate de agua con pan de agua. Que no sé por qué le dicen pan de agua, si es de harina el pan, pero bueno. Nos recibieron bien. Sí, el año le ha entrado a Fortuna, con Fortuna. Bueno, entonces esta temporada, la número 3 de Diálogos del siglo XX, va a empezar con un peso pesado de la cultura, ¿verdad?, dominicana, de la escritura, de la publicidad. Tyson, de la cultura dominicana. Y del mercadeo. Juan Freddy Armando, bienvenido a Diálogos del siglo XX. Pues muchísimas gracias a ustedes por invitarme aquí. Don Leo Silverio, don Agustín Cortés. Wow. Ustedes y yo tenemos una larga, fructífera y muy valiosa amistad. De manera que aquí vamos a estar entre amigos, no entre estrellas, sino entre amigos. Yo no creo que yo sea importante en la historia del arte y de la literatura dominicana. Lo que sí yo creo que yo soy es un gran degustador de nuestros grandes valores artísticos que los tenemos en nuestro país, como por ejemplo la poesía dominicana, que es una de las poesías para mí más importantes de América Latina y tal vez de la lengua castellana, y nuestra narrativa, ¿verdad?, que está encabezada por este clásico de la narrativa cuentística en todas las lenguas y en todos los tiempos, que es Juan Emilio Bosch y Gaviño, el gran maestro dominicano. Juan Freddy, vamos a entrar en materia de una vez. Tú fuiste director de la Biblioteca República Dominicana, en donde hiciste una gran labor como gestor cultural allí. Y entonces pasaste luego a ser el director, el pionero del Centro Cultural Banreservas, de uno de los bancos, si no el más importante de la República Dominicana. En este momento, Juan Freddy, ¿cómo está la gestión cultural? ¿Cómo están los gestores culturales en nuestro país? Bueno, los sectores culturales en nuestro país, los sectores culturales en nuestro país siempre han estado bien, porque siempre los sectores culturales han sido, como yo he sido gestor cultural durante muchísimos años, es decir, lo han sido gratuitamente. No han sido gestores porque el gobierno les pague, porque se haya formado un Ministerio de Cultura, por todas esas cosas, sino que lo han hecho porque aman la cultura, que es lo mejor por lo que se puede hacer algo en la vida, algo que tú ames, porque lo que tú amas no media el dinero. Te pueden pagar, pero te pagarían al estilo de Diana Ross, que un día en una de sus presentaciones le dijo a su público: quiero decirles un secreto, que no quiero que salga de aquí, de este salón. Y es que los que me pagan por cantar, me pagan porque no saben que si no me pagaran, de todos modos, yo cantara. ¡Wow! Está excelente, una reflexión magnífica, bellísima. Sí. ¿Verdad, Silverio? No, y además al más alto nivel, Diana Ross. Diana Ross, sí. Tiene una canción preciosa que se llama Es mi turno, It's my turn. Ya. Sí. Juan Freddy, entonces, esa labor ahí en la Biblioteca República Dominicana que todos resaltamos, el público sobre todo que asistía, porque tú tenías un encuentro semanal de mucha trascendencia. Jueves de la República. Exacto. Tertulia Jueves de la República. Sí, que se hizo histórica, se hacía mensual al principio, pero cuando el ministro de Cultura
José Rafael La Antigua la descubrió, me llamó y me dijo, Juan Freddy, ¿semanal? Hazla semanal, Claro. Porque eso que es te respaldo grandioso. con billete. Exactamente. Claro, como debe ¿Cómo ser. billete? Oh, pero acá como debe ser, para que Juan Freddy brindara vinos, una picadera suculenta. La prensa estaba presente ahí. La prensa bien Siempre. atendida. Bien estaba ahí atendida. presente. Porque Juan Freddy no se pierde en pero eso. déjame decir una cosa, que ahí había un actor de primer orden colaborando con Juan Freddy Armando. Ajá. Jorge Antonio Jiménez Medina, mejor sí. conocido como el poeta de la Nueva Aldea. Tremendo Jorge coordinador de Jiménez prensa. Era el relacionador público. Era el que convocaba a la prensa. Y hacía las notas de prensa. Las y eso. notas. Quiero observar que esa tertulia fue tan valorada, tanto por el público como por el Ministerio de Cultura. Que te iba a decir que esa yo unidad que yo te después- la copio. Y que cualquier gestor cultural del país debe copiarte a ti y a cualquier otro gestor cultural que inicie un proyecto como ese, un programa como ese, dentro de la cultura, debe copiarte. Si Juan Freddy me la llevé para Dajabón, Juan Freddy me la llevé para Barahona, Juan Freddy me la llevé para Puerto Plata. Claro. A todos los niveles. Es bueno que tú detalles esa metodología para que todavía si hay tiempo, la gente en cultura, en el Ministerio de Cultura, y la gente en cualquier biblioteca del país o en cualquier centro cultural del país, te diga, Juan Freddy, te voy a tomar prestada momentáneamente tu idea para desarrollarla en este centro cultural. Bueno, fue tan importante que después ya yo dejé de ser director de la biblioteca y pasé a ser director del plan quinquenal del libro y la lectura, antes de llegar al otro puesto. Y el ministro me dijo, llévate la tertulia para que la hagas Claro. en un salón del ministerio, porque mi oficina entonces estaba en el ministerio, Sí. aquí donde estaba el Partido Dominicano, Sí, sí, ahí sí. donde está el Ministerio de Cultura. Entonces ahí yo seguía haciendo la tertulia. ¿Cómo se hacía esa tertulia? Lo primero es que al expositor no se le pagaba dinero, porque el expositor no iba a dar una gran conferencia, porque yo le decía, yo no quiero que tú des una conferencia, yo quiero que tú digas durante unos 30 minutos algunas palabras que introduzcan el tema para que después se produzca un diálogo con la gente. Eso. Y ahí tú terminas de desarrollarlo. Entonces eso le atraía más a la gente, porque tú anuncias una conferencia y mucha gente te sale huyendo, Sí, porque piensa que sí, te va a sí. aburrir, que eso va a durar 1 hora, 2 horas. No, esto lo más que podía durar eran de 30 a 40 minutos. Entonces el público iba allí y además al público se le sorteaban 4 o 5 libros. Yo pedía Magnífico. que donaran libros los escritores para yo sortearlos, rifarlos entre la gente que participaba en la tertulia, sobre todo los que hacían preguntas, los que opinaban. Generalmente se les regalaba un libro. Entonces se invitaba a todo el mundo, evidentemente, a través de la prensa, a través de llamadas. Yo tenía una muchacha dedicada a llamar a la gente. La muchacha tenía una lista como de algunas 200 personas. Generalmente lo menos que había en una tertulia eran 50 personas Sí, muy que bien. venían exactamente. Excelente. Y se hacía al principio dentro de la biblioteca. Y después a Jorge Jiménez se le ocurrió la idea de que la hiciéramos al frente de la biblioteca. Que tiene un buen espacio, Entonces, magnífico. Ese sitio bellísimo Se ahí. sacaban un grupo de sillas, entonces venía más gente, porque entonces todo lo que pasaba, veía ese grupo de gente ahí. Y se quedaba ahí. Oía, porque se ponían unas bocinas, oía eso por el micrófono. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Vamos a hacer la tertulia Jueves de la República. Entonces después la gente venía más a esa tertulia. Y la tertulia realmente llegó a hacerse prestigiosísima. Así que yo pienso que el mecanismo es sencillo para regalárselo a los sectores Exactamente. culturales. Vamos El arriba. primer mecanismo es conseguir que los expositores hagan exposiciones breves, para lo cual también se evita pagarle, porque él no va a hacer nada donde va a tener que investigar demasiado, va a hablar lo que él sabe de eso sin necesidad de hacer gran investigación, porque buscábamos que fuera sencillo para que la gente no se aburriera. Y lo segundo era que yo siempre le decía, es bueno que tú pongas algunas notas de humor en tu exposición, porque eso ayuda a que la gente se sienta más entretenida con la tertulia. Entonces, y luego pues una batería de preguntas con la participación de la gente. Entonces fíjate que la tertulia tuvo varias etapas. La primera era que se hacía en el salón de la biblioteca. Sí. Luego, por la idea de Jorge, sale hacia el frente de la biblioteca. Sí. Pero luego
por la idea de Marilady Vázquez, que era mi asistente, entonces la tertulia tuvo otro carácter, y es que se logró que se transmitiera por Radio Educativa Dominicana. Ajá. Entonces la O sea, en vivo desde ahí se tiraba. Ahí. Se sacó un espacio, hablé con el director de Radio Educativa Dominicana, no me acuerdo cómo que se llama él ahora, lamentablemente. Sí. ¿Usted sabe quién era que hacía todas las conexiones? Ajá. En Radio Educativa Dominicana? Emmanuel Peñán. Emmanuel Peñán. Fallecido, sí. Nuestro amigo de la UAS. Muy bien recordado. Excelente, Emmanuel. Claro. Una persona simpaticísima y culto. Muy culto. Porque Emmanuel también era un declamador. Sabía muchísimos poemas. Sí. Y experto musical también. Le daba un seguimiento no a cualquier música latinoamericana de importancia, sí, de culto. Sí, estaba al día. Estaba al día en eso y invertía dinero en eso. Pero él cobraba su dinero para eso. Él cometió el mismo error que cometió otra persona a quien yo quise muchísimo, que era Adrián Javier. El poeta Javier. No comas tanto, Adrián, porque entonces Adrián se puso gordo, sí, era muy gordo, sí, y le gustaba cenar pesado. Sí. Y entonces a Emmanuel le pasó eso mismo, pero todavía peor en el caso de Emmanuel, porque entonces a Emmanuel le gustaba una de las cosas más venenosas que ha inventado el ser humano, que es el queso. El queso es algo sabroso, sí, pero no debe comerse mucho queso. No, porque el que come sistemáticamente queso tiene problemas. Entonces perdimos así a ese gran hombre, excelente ser humano, siempre muerto de risa, que era Emmanuel Peñán. Entonces ahí se hacía la conexión, él hacía la conexión con muchísima alegría, lo hacía él. Excelente. Hacía la conexión y resulta que la tertulia entonces se oía en el país entero, porque Radio Educativa se oía en todo el país. Y entonces esa tertulia pues se hizo así muy famosa. Luego, junto con eso de transmitirse por Radio Educativa, también comenzó a grabarse la tertulia. Yo tengo algunas de ellas en mi archivo, pero siento que me faltan más. Debe donar al Archivo General de la Nación para uso común, no te lo quede en tu casa. Y levantar un documento también. Pero yo estoy hablando en serio. Sí, es verdad. Debe donar al Archivo General de la Nación un acto público con el doctor Roberto Casá, para que yo, que quiero investigar sobre un personaje, el archivo me diga, mira, aquí está ese personaje que dio tal conferencia, tal actividad en tal fecha en la Biblioteca República Dominicana. Y sí, después en el Ministerio de Cultura, porque al yo ser trasladado al plan quinquenal siguió en el Ministerio de Cultura la tertulia, porque esa tertulia se hizo muy famosa. Pero pasemos a la parte de tu trabajo en el Banreservas. Ahí bueno, entonces ahí una muy buena oficina en la ciudad de Colón, un buen salario, buenos vehículos, te la pusieron cómoda para que tú te siguieras luciendo. Y lo siguió haciendo. Sí, para que tú te siguieras luciendo. Cuéntanos entonces de ese salto al Centro Cultural que se inauguró con Juan Freddy Armando, un gran honor. Yo fui el fundador y además el promotor, porque el edificio en la época, yo no trabajaba en el banco cuando ese edificio se decidió que fuera para el Centro Cultural Banreserva. Ese edificio, el que decidió que fuera el Centro Cultural Banreserva, este edificio, es una persona con la que yo me voy a ver precisamente mañana en una actividad que no tiene que ver con nada de eso, que fue Daniel Toribio. Magnífico. Porque mañana su esposa va a poner a circular un libro, su esposa, mi queridísima amiga Altagracita Paulino, va a poner a circular un libro, entonces ella me invitó y yo sé que Daniel evidentemente va a estar ahí. No es Daniel, el banco adquirió ese local. No sé, ese local creo que estaba en manos de alguien, como que no le pagó al banco un dinero o algo por el estilo. Algo pasó, que eso pasó a ser propiedad del Banco de Reserva. Entonces, como es un edificio antiguo, porque es una de las 4 casas que tenía el adelantado Francisco de Garay en la época de la colonia. Él tenía 4 casas aquí. Que estaba una al lado de otra, ahí mismo en ese lugar, en la calle que va al mar, porque así le decían a la Isabel la Católica. Entonces ahí, en una de esas casas, el Centro Cultural Banreserva, pasó en manos del banco y Daniel dijo, óyeme, ahí lo que debemos hacer es un pequeño centro León.
en esa En la esa zona casa, colonial y en esa casa. en un pequeño centro León. Sí, sí. Entonces yo no estaba en el banco cuando eso, pero la casa, a pesar de que él dijo eso, se habló, pero poco tiempo después el presidente Leonel Fernández lo trasladó a ser El administrador del ministro banco. de Finanzas. No lo quitó Ya, del banco. del banco y lo mandó él a era administrador del banco, lo puso como ministro de Finanzas. Entonces ahí se perdió esa idea. Pero cuando yo llegué al banco, que lo dirigía Vicente Bengoa, me contaron esa historia. Cuando me contaron esa historia, yo comencé a presionar para que se abriera el centro, Sí. porque estaba ya todo listo. Lo único que le faltaba eran los muebles. Perfecto. Estaba listo. Entonces, hasta que logré que Orión Mejía convenciera a Vicente Bengoa de que se abriera el centro. Entonces se abrió ahí el Centro Cultural Banreservas, se inauguró en la administración de Vicente Bengoa, y ahí pues comenzamos a desarrollar actividades parecidas a las de la tertulia, porque se hicieron muchísimas actividades. Ahí se hacían constantemente actividades, aparte de que se multiplicó lo de los libros que el banco producía. Sí, bastante. Yo siempre estaba presionando para que se Yo recibí más. varios de esos ejemplares. Exactamente. En tu gestión. Exactamente. Sí. Porque también yo hice que muchos de esos libros estaban almacenados allá en una en cosa la central que perdiéndose. Yo hice que todos esos libros se les dieran a la gente y se distribuyeran. Entonces ahí el Centro Cultural Banreservas se convirtió en uno de los pocos centros culturales de bancos que hay en el mundo. Sí. Porque los bancos en el mundo tienen mucha actividad cultural, como la tenía el Banco de Reserva desde su nacimiento, y la tiene el Banco Central, pero no tenía un centro cultural, un centro dedicado a la cultura. Entonces ahí se desarrolló cine, teatro, fuerte circulación de libros. Yo fui a varios. Libros. No obstante yo ser un literato, la literatura no fue lo que más se desarrolló. Y lo que más se desarrolló fue el cine. Hay bastante. El cine. Tenía un día fijo a la semana. Exactamente, sí, cine gratuito. Y se hicieron también, aparte del día fijo de la semana, se hicieron también constantes muestras cinematográficas que representaban a diferentes países a través de las embajadas. Yo fui a varias de esas. Bueno, porque esa observación que tú haces es muy, muy valiosa. Porque fíjate, el contacto con las embajadas fue algo que yo había heredado de la Biblioteca República Dominicana. ¿Por qué? Porque fíjate qué pasaba con la Biblioteca República Dominicana. La antigua me dijo a mí, bueno, mira, Juan Freddy, esta biblioteca ha estado siempre abandonada. Incluso Tony Raful le decía que eso era la cloaca de cultura, la Biblioteca República Dominicana. Oye, eso, ¿Por qué? Porque en realmente la Biblioteca tremendo. República Dominicana, fíjense este fenómeno, no tenía actividad. No tenía como ninguna razón de ser. Oigan, ¿por qué? Porque dicen que esa biblioteca Balaguer la hizo porque la esposa de uno de sus funcionarios le cayó con que ella quería dirigir una biblioteca. Entonces, eso ahí, que había un barrio que se llamaba La Tablita, Balaguer lo desbarató y construyó los palacitos, como le decían, todo lo que rodeaba Entonces, en ese momento que Balaguer está haciendo eso, la señora convence a Balaguer de que se haga una biblioteca como parte de los palacitos, y se hizo la biblioteca. No me acuerdo cómo se llama esa señora. De hecho, es que después eso se quedó así, como sin nada, sin ningún sentido. Entonces, ahí la antigua me dice, bueno, coge esta biblioteca y mira a ver lo que tú puedes hacer ahí. Demuéstrame ahí si es verdad que tú eres un emprendedor cultural. Porque no había presupuesto tampoco. Lo que daba para la biblioteca, creo que eran como 7,000 pesos, que lo que daba era para el café, para las cuestiones de los gastos mínimos, de ahí de cosas. Pero yo hice una campaña, primero, de donación de libros de las bibliotecas, de las embajadas, para que las embajadas donaran libros. Las embajadas comenzaron a donar libros. La biblioteca se llenó de libros que donaron las embajadas. Le hablé a los bancos, le hablé a entidades privadas y esas cosas, pero la mayor colaboración fue la de las embajadas, que se sintieron como conmovidos de que yo tuviera ese interés en que, yo les decía, yo no quiero dinero, no quiero que promover la cultura de su país. Nada de dinero. Sí, yo lo que quiero es que colaboren con libros, con cosas. Entonces, esas embajadas, como tú dices, no solamente entonces dieron libros, sino que también a mí se me ocurrió la idea, vamos a hacer unos ciclos de cine de los países. Entonces ahí también salía gratis, porque yo no encontraba dónde comprar películas, ni cosas de esas, pero ni entonces pagar salía derecho, gratis, nada. porque venía, por ejemplo, la Embajada de Francia y patrocinaba
un ciclo de cine francés. Ahí teníamos a los grandes directores de cine francés que ellos no conseguían las películas. Así lo de Inglaterra, los de España, los de Cuba, Estados Unidos, Cuba. Los de todos los países, de Estados Unidos, de todos los países. Entonces eso producía un acercamiento, porque entonces traían el cine, traían los libros, claro, traían revistas también, revistas de esos países, y fue realmente algo que convirtió a la Biblioteca República Dominicana de tal modo que mucha gente, hasta fuera del país, pensaban que será la Biblioteca Nacional. Eso es verdad, le quitó la principalía pero a la Biblioteca yo tenía Nacional. una ventaja, y es que la Biblioteca Nacional era un muerto, porque la Biblioteca Nacional la dirigía mi amigo Diomedes Núñez Polanco. Y no estaba en actividad. Diomedes Y eso que amigo de Bonfredi, que no para amigo lo acabara. No, Entonces, yo le tengo afecto, pero realmente él no hacía nada en la no hacía biblioteca, nada especial hacía en la biblioteca. Entonces la Biblioteca de la República Dominicana se convirtió como que entonces era la Biblioteca Nacional. Juan Freddy, pero ese es el pasado, Vámonos al presente, vámonos ahora. ¿Cómo está latente? ¿Cómo está la situación de la cultura? Pero no hemos llegado al Centro Cultural Barretero. El arte. Sí, Ay, papá. Bueno, hablamos algo. Sí, pero Sí. se nos va a ir la hora en eso. Hablamos algo también. Yo quiero que hablemos de otros temas. Ok. Sabemos que tú hiciste una labor excelente en el Centro Cultural Banreserva. Uno siempre pide más, uno siempre quiere más. Pero bueno, yo creo que vamos a darte una calificación de un 78. para que tú pases, ¿verdad? Un 82, algo 82. 82. Sí, un Tú 82. lo estás graduando con laude. No, yo le voy a dar un 70, bueno, le voy a dar un 80, entonces, para tener ahí Un laude. El equilibrio. para que se gradúe con un laude. Juan Freddy, ¿cómo está la situación ahora mismo de la cultura? ¿Cómo tú sientes que están los escritores, los pintores, el teatro? Dame esa radiografía. Tú que eres un hombre de mundo cultural y artístico. Bueno, mira, a la literatura dominicana le pasa algo como lo que yo decía ahorita de los sectores culturales. Si hubiera habido gobiernos o ministerios de cultura que se dedicaran a estimular la literatura y a estimular la cultura más de lo que debe ser estimulada, tuviéramos muchísimo mayor esplendor. Pero ¿qué ocurre? Que sin eso, aún sin eso, la literatura dominicana tiene una gran riqueza. Nunca ha sido casi respaldada por el Estado, pero siempre ha tenido una gran riqueza, porque Pedro Mir, por ejemplo, no salió de ningún respaldo del Estado, ni Franklin Miese Burgos, ni Marcio Velón Magiolo. Sin embargo, mira qué son, esos tres que he mencionado son Aida Cartagena Portalatín, Carmen Natalia. Sin embargo, han tenido un gran esplendor. Sin tener nosotros, por ejemplo, la dicha de Cuba, por ejemplo, que el gobierno revolucionario, la revolución cubana, tú le puedes criticar todo lo que tú quieras, pero la revolución cubana fue una gran promotora de la cultura. De sus artistas y escritores. Todas las revoluciones socialistas, porque la de Nicaragua también estimuló muchísimo la cultura desde el principio. Entonces, pero no obstante eso, la cultura dominicana ha tenido un gran impulso por sus propios sectores culturales. Precisamente uno de los hombres, voy a rendirle homenaje a él una vez más, a mi queridísimo amigo Freddy Ginebra, uno de los hombres ha sido, yo creo que ha colaborado más que el gobierno dominicano en toda su historia. Más que cualquier ministerio y ministro de cultura. Casa de Teatro y Freddy Ginebra prácticamente duraron un tiempo como de 20 años siendo el Ministerio de Cultura del país. ¿Es así? Exactamente. ¿Es así? Porque Casa de Teatro ha sido la casa de la cultura. Y estaba abierta todo el tiempo. Casa de Teatro, pero podía ponerle Casa de la Cultura. Porque fue la casa de todo, del teatro, del cine, de la literatura, de todo. Y lo sigue haciendo, y lo sigue siendo. De todo. Y lo sigue siendo. Y mira ese festival de jazz, por ejemplo. El jazz dominicano le debe mucho a Freddy Ginebra, o ese festival de jazz. Los concursos literarios en diversos géneros. ¿Tú te das cuenta? Presentaciones artísticas, artistas a todos los niveles, Y no desde este momento. Es bueno que como estamos hablando para la generación del siglo XXI y para muchos de nuestros amigos del siglo XX, es bueno decirles, Juan Freddy, Leo, Silverio también, que Casa de Teatro ha llenado toda una vida en la cultura dominicana,
que ahí se han presentado artistas internacionales, Pablo, Silvio, todo el mundo ha venido ahí, a esa casa de cultura, con o sin dinero. Y los artistas nacionales, Juan Luis Guerra, esas superestrellas, Juan Luis ustedes ven ahí también. Sí, ya lo de ahí, estoy haciendo conciertos ahí pequeños y encuentros cotidianos. Y Vitico, Pavel Núñez, Víctor Víctor. Y Sonia Silvestre. Silvestre. Es más, Sonia Silvestre nace en casa de teatro. Así es. Y los grupos estos, Expresión Joven, Lucuán y todos esos grupos. Sí. De modo que... se presentó muchísimo. Yo quiero aprovechar que, para que este programa sirva como vía de comunicación para proponer que no dejemos que Freddy se muera, para hacerle un enorme homenaje que debe hacerle todo el mundo cultural dominicano. Sí, de acuerdo un contigo. reconocimiento que no se le ha hecho. No se le ha hecho, no se le ha hecho. Ese enorme homenaje a ese grandioso, además un grandioso ser humano. Sí. Porque Freddy es un océano de bondad. Como dicen de Krishna, allá en la religión del Oriente, que dicen que Krishna es un océano de bondad, así es Freddy Ginebra. Sí, excelente. Un océano de bondad. Yo creo que sí. Juan Freddy, nosotros siempre hablamos cuando nos hablan de la literatura, siempre hablamos de lo que casi siempre se dice. Mateo Morrison, don Manuel del Cabral, don Pedro Mir, Franklin Mieses Burgo, Andrés L. Mateo, comenzamos a citar entonces a Borges, a Cortázar. Pero ¿cuál es la salud de los escritores nobles, de los muchachos de ahora? Por ejemplo, uno recuerda así de repente o rápidamente a Rita Indiana. Sí. Pero ¿cuáles otros muchachos están en esa labor que tienen alguna proyección a tu juicio? Bueno, mira, mencionaste una que es una superestrella. Correcto. Rita Indiana es una superestrella. Indiana Hernández, la estrategia de Chochueca, Papi. Sí. Hay una que tiene un nombre rarísimo que yo nunca me lo aprendo el nombre, pero bueno, he visto la novela. pero mira, ahí está José Mármol, que aunque ya no es tan joven, José Mármol es un hombre clásico, ¿no? Pero háblame de este muchacho, el que hizo Candela, el que escribió la novela Candela. Sí, es el que vive en Puerto Rico. El que vive en Estados Unidos, sí. Entonces, esos muchachos de ahora, ¿cómo está la salud de la literatura dominicana de ahora, a partir del 90? Yo creo que está muy buena. Está buena. Muy buena. Mira el caso de la novela esa que ganó, Morir en Bruselas, del autor Borbón, ¿verdad? Sí, que es el caso reciente. Juan Pablo Gómez Borbón. Exacto, reciente. Parte de lo de Miriam Pinedo y el asunto del Moreno, que él lo convierte en literatura. Correcto. De modo que ejemplo. Ese grupo de escritores jóvenes, que más bien sería la generación 90, diría yo, 80-90, porque la adultez, ¿verdad?, es la que le permite entonces expresarse ya en la etapa, en la segunda década, bueno, casi en la tercera década del 2021. Aunque es bueno decir, profesor, que mi amigo Juan Freddy Armando en la quiniela apostó al anciano, al viejo del Sordelo. Ajá. Sí, de su amigo Núñez. El señor Núñez, sí, que escribió esa, sí. El viejo del Sordelo. El último Sordelo. El último Sordelo. Que es basada en la vida de Núñez Mercedes Núñez. De Manuel Núñez. Manuel Núñez Asensio. Asensio. Ese es el segundo apellido de Manuel Núñez. ¿De billete ese apellido? No sé si, porque bueno, Manuel estudió en París. O sea que no sé si son los Núñez o los Asensios, pero los Asensios son familia de León Jiménez. Sí, pero te dije que un apellido importante. Sí. Hay que tomar en cuenta ahí, Silverio, muy talentoso que Manuel Núñez. En la misma producción, el caso de nuestro amigo Eulogio Castor, que ha escrito de manera continua en los últimos 5 años varios temas, y también está su compadre y amigo Alejandro Santana, de allá sí, que están escribiendo, están como en un tete a tete con otros escritores y poetas dominicanos. Basilio Beliar, que aunque la gente lo ve como que pertenece a la generación anterior a esta, a los 70, no. Basilio, entiendo yo que nace con la generación 80 y entonces ha producido bastante literatura. Basilio de la generación 80. Exacto. Produce bastante literatura
que no es como otros miembros de la generación 80, como que se han quedado un poco rezagados después de producir alguna literatura. Y él es de los últimos de la generación 80, no de los primeros. Un hijo de el grupo cultural, el taller literario César Vallejo, Basilio Vega, sí, correcto. Chaín, Tomás Castro, Castro Burdiés, que ahora precisamente está en su 44 aniversario. El César Vallejo. Sí. Y ya cumplió el año pasado, cumplió 40, el Juan Sánchez Lamud de Los Minas. Pero, sí. ¿y Juan Freddy Armando qué tiene en la poesía, en el cuento? Bueno, ¿iba a leer uno? Juan Freddy va a leer un Juan poema. Freddy es ganador del Premio Nacional de Cuento de la Fundación de Funglode. ¿Qué año fue eso? Se llevó un billete, creo que del 12, el 13 por ahí, el 2012, 2013. Cuento que se llama La Casa Solariega. La Casa Sola se llevó un billete, le dieron 75,000 billetes. Wow. En efectivo, maestro. Sin descuentos. No, porque la literatura no amerita descuentos. Juan Freddy, ¿qué está haciendo en literatura? ¿Poesía, cuento, novela? Bueno, principalmente poesía, cuentos, ensayos, mis artículos que publico siempre en el periódico Hoy. Sí, Tengo, yo diría que 2 tipos de poesía. Hay una poesía donde yo hago un experimento que es el experimento que tiene un doble sentido. Hacer una poesía como un poco cruda, un poco como si fuera antipoesía, pero sin dejar de perder su lirismo, y al mismo tiempo con unos títulos muy largos. Y otros son unos sonetos, he hecho también un experimento con hacer unos sonetos. Por ejemplo, los sonetos generalmente los más largos son los llamados sonetos alejandrinos. Los sonetos alejandrinos son de sílabas, versos de 14 sílabas. Y Rubén Darío escribió uno de 18 sílabas, pero no escribió más de ahí. Ahora, yo he escrito de 18, de 20, de 21 sílabas, que no se habían escrito ni en español ni en ninguna lengua, de 21 sílabas, y algunas veces con 3 rimas internas. Esto es un experimento que he hecho a nivel de los sonetos. Hay que reconocérselo a Juan Freddy después. Entonces, y le cayó atrás Rubén Darío. Lo penoso es que lo vamos a reconocer después de muerto. Le cayó atrás a Rubén Darío. Entonces los otros son el sol de las letras sí. hispanoamericanas. Los otros tienen unos títulos largos, son unos textos que tienen unos títulos largos. Yo convierto el título también en un motivo de poesía, o sea que también en el título hay poesía. Ese tipo de cosas he hecho en el campo de la poesía. Aquí voy a leer un soneto que se llama Elogio de la Buda Oscuridad. Es un soneto dedicado a Buda, es un elogio a Buda. ¿Y por qué se llama Elogio de la Buda Oscuridad? Porque para Buda la salvación del mundo y la paz del hombre está en tener los ojos cerrados. Por eso todas sus fotos, todas sus imágenes son con los ojos cerrados, porque la meditación es el estado más puro y de mayor paz entre los seres humanos, pero se da con los ojos cerrados. Entonces, elogio de la Buda Oscuridad, porque está oscuro cuando tú tienes los ojos cerrados. ¿Tú me permites que aparte de Buda se lo dediquemos a un amigo en común? ¿A quién? Esta lectura de este poema de Juan Freddy Armando, vamos a dedicarlo con nuestro reconocido aprecio a un escritor, poeta, David Pérez. Ok, perfecto, un amigo, sí. Dice: ahora sé por qué Buda cierra siempre cada ojo, por qué sus manos y dedos nunca le imploran al cielo, y como si los perdiera cuerpo y piernas en el suelo, a oscuras sin pensamiento observa al yo en su manojo, de falsos sueños, deseos, de vanidad y de miedo. Del vacuo ajedrez del mundo aprende humilde y pasivo, sin derrotas ni victoria, viaja libre del lesivo llanto de las piezas blancas o las negras en el ruedo. Muere y nace a cada instante, sin importarle divino de un creador, del Big Bang, sin maestro y sin camino, nada busca, ni la gloria, ni teme al fuego, al infierno, pues sabe que solo existen si los inventa el cerebro. Como sabe que la luz nos engaña y lo celebro, me invita a cerrar los ojos y hacer mi propio cuaderno.
Creo que está bien. Vamos a aplaudirlo. Eso es un poemazo. Juan Freddy. Que a propósito, Agustín, luego de tu intervención, me gustaría que Juan Freddy también nos explicara un poco cómo está la salud de la poesía, porque dicen que ya todo el mundo es como rudo, como crudo, como súper hiperrealista, y que como que la poesía, las parábolas, los símiles, en fin, todas esas informaciones que hay sobre la poesía, como que ya la gente no la digiere, sobre todo la gente joven. Pero vamos a escuchar sus preguntas, sus comentarios, y luego vamos a decirle a Juan Freddy que nos dé respuesta a eso. Juan Freddy sabe de esto porque él es publicista y mercadólogo. Sí. Vamos a una pausa comercial y regresamos entonces inmediatamente con él. Estamos comenzando la semana, el mes y el año 2023. Al igual que el año pasado, trabajaremos duro, fuerte, para garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria de la República Dominicana. Productores y productoras tendrán todo el apoyo del gobierno de Luis Abinader y de todo el gabinete agropecuario para lograr nuestros objetivos. Estamos listos para continuar trabajando la tierra dominicana y acompañando a todos sus protagonistas en los procesos de producción. Por un 2023 de más prosperidad, de más abundancia, de más alimentos, de más cambios impactantes en la agricultura dominicana. Ministerio de Agricultura, estamos cambiando. Hablamos con nuestro invitado especial, Juan Freddy Armando, un hombre hecho y derecho por la cultura dominicana. Yo te preguntaba, Juan Freddy, la salud de la poesía dominicana, porque en este tiempo todo este dembow, todo este trap, todo este... Callejero. Casi para mí, pero un hecho muy particular, casi un desorden cultural en la música, con todo este asunto de dembow, lleno de mala palabra, lleno de mala costumbre, de situaciones de mala costumbre, muchachos que salen fumando marihuana, que eso cada quien hace lo que le dé la gana en privado, si encuentra que eso es saludable o que está bien, pero sacan hasta pistolas ya de verdad. Públicamente, en los videoclips, indicando como que eso es lo que está correcto, y siempre hay una tiradera de billetes de 2.000 y vino muy costoso, champán muy mochandó, muy caro. Y entonces como que todo ese concepto de lo que era esa delicadeza de la poesía, esa manera de decir las cosas de una manera muy sutil, muy alegórica, yo siento como que de repente se ha ido perdiendo. Entonces la poesía, siento yo que ha perdido algún espacio. ¿Cómo tú ves la poesía con relación al momento social en que estamos viviendo? Bueno, mira, te voy a decir, la poesía siempre ha estado bien, y también la música siempre ha estado bien. Incluso ahora está bien con el rap, con el dembow, con todas esas cosas están bien. Ahora, los que están mal no son los dembuceros que dicen muchas malas palabras o que hablan de pistola, hablan de muerte, hablan de valores negativos. Los que están mal son los Juan Luis Guerra, los Claudio Cohen, lo de otros grandes compositores dominicanos y del mundo, que no cogen ese mismo rap y ese mismo dembow y le ponen letras valiosas. De hecho, hay uno, no me acuerdo cómo se llama, un amigo que compone, que ahora no me acuerdo de él, no tengo la dicha de no acordarme de él, que él hace en esos ritmos, hace cosas con letras positivas. Entonces lo que hay que hacer es eso, porque eso es lo mismo que pasó con el tango, y es lo mismo que pasó con el merengue, y es lo mismo que pasó con la bachata. Casi todas las músicas del mundo tienen una fase primitiva. La fase primitiva es malo el contenido y es mala también la calidad técnico-musical, porque después eso lo agarran los que saben de música y, cogiendo los valores de innovación que eso tienen, hacen lo que hizo Juan Luis Guerra con la bachata. Juan Luis Guerra, que es un excelente músico desde el doble punto de vista. Primero, porque es muy creativo. Segundo, porque tiene una gran formación académica musical. Y tercero, porque es un hombre que ama la calidad. Cogió la bachata y la convirtió en un himno universal. Claro. Entonces, sin dejar de ser bachata.
cogiendo lo mejor de su ritmo, lo mejor de su enfoque, buenas lo mejor letras. de su letra, y sin desnaturalizar la cosa. Eso mismo hay que hacer con el rap, eso mismo hay que hacer con el dembow. Entonces, ese es el reto que tenemos, porque, como digo, todas las músicas tienen su fase primitiva, como todas las artes, porque generalmente cuando tú incursionas en un nuevo mundo artístico, los mismos que incursionan todavía no conocen bien cómo es que se maneja eso, están aprendiendo ellos también. Ahora, después que se aprende, vienen los grandes y lo engrandecen, vamos a llamarle, para pagar la tautología. Entonces, eso es lo que hay que hacer, y eso es lo que se ha hecho siempre, lo que ha ocurrido siempre. Lo que pasa es que generalmente, es como digo una cosa, el que está manejando el tren no está viendo el tren desplazarse, nada más ve la parte de adelante. Pero el que lo está viendo desde fuera, como yo lo estoy viendo desde ahora, ve el tren completo. Entonces yo veo las cosas que no ven los mismos que lo están haciendo y los mismos que lo están contradiciendo, que ellos deben ver eso, que deben cogerse eso y hacerse buen arte desde ahí. Entonces los jóvenes están leyendo y escribiendo poesía. Bueno, hay algunos, hay unos cuantos, ¿verdad, Juan Freddy? Lo que pasa es que los que leen y escriben buena poesía no están bueno, leyendo a esos jóvenes. Deben leer a esos jóvenes e interactuar con ellos y ponerlos a ellos a leer, porque ellos lo hacen sin leer, porque también ese es un error muchas veces de la gente. Para tú inventar, tú no tienes que haber leído mucho. Muchísimos de los grandes inventores de la humanidad y de los que han creado nuevos ritmos y de los que han creado nueva literatura no han sido tan cultos. Al contrario, muchas veces el hecho de no ser culto es lo que los lleva a inventar algo nuevo. Alguien se reía mucho una vez que yo fui a un congreso de eso que hacía el León Jiménez. Entonces yo decía, señores, ¿cómo se creó, por ejemplo, el son? El son se creó porque los músicos cubanos querían tocar bal y ellos sabían cómo era que se tocaba el bal, entonces inventaron el son. Entonces, ¿cómo se creó la bachata? Óyeme, los músicos dominicanos, malos, los de la calle, los que no conocían, no querían cultura musical, querían tocar la nueva, querían tocar la vieja trova cubana, el mariachi mexicano y la guajira puertorriqueña. Ninguna de las tres músicas la conocían bien, ni ellos tampoco sabían de música. Era una melcocha, tiraban algo ahí. Intentando tocar aquello, inventaron la bachata. Excelente, ¿verdad? Invento. En principio no muy digerido. Que la brutalidad es productiva. Hablando de creatividad, Juan Freddy, tú tienes una gran participación en el mercadeo, la publicidad dominicana. Y entonces hay gente que dentro de tu ambiente no conoce esa faceta y es bueno que tú participes, esa información la dé a conocer con el grupo, tus inicios en la publicidad, qué hiciste, qué has hecho, dónde trabajaste, con cuáles... y si pegó alguna campaña publicitaria, porque es así, claro. ¿Con cuáles creativos de éxito trabajó Juan Freddy Armando? Bueno, yo primero comencé a trabajar en publicidad por una casualidad. Yo era amigo de René Rodríguez Soriano en el mundo literario y René pues ingresó en el mundo publicitario trabajando en la publicitaria Jonan Rubin. Ahí mismo, Juan Freddy, no sé por qué, pero en los años 70 y 80 había como una dinámica en que todo el que era poeta podía perfectamente pasar a las agencias publicitarias. Esa es otra incógnita, qué bueno que tú aclares. Exactamente. Bueno, esa es una herencia de René del Rico Bermúdez, de Efraín Castillo, que son los más viejos. Sí. Son los primeros escritores dominicanos que ingresaron al mundo publicitario, Efraín Castillo, René del Rico Bermúdez. Entonces crearon una tradición, porque ellos buscaban a sus amigos. Miguel Alfonseca, ¿verdad? Miguel Alfonseca, ese es el otro. Sí. Esos tres. Entonces buscaban a sus amigos poetas y los metían en la publicidad. Porque es que la publicidad es una forma de poesía. Al igual que, por ejemplo, la producción de comerciales de televisión es una forma de cine. Es una pequeña pieza de cine. Sí, complicada de hacer. Difícil y complicada de hacer. Claro. Es creatividad al máximo nivel. Sí, porque además hacerlo con tan poco tiempo. Es porque contar una historia en 30 segundos. Que impacte, que convenza. Exactamente. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí vino esa... como te digo, René un día me dice, oye, Juan Freddy, aquí en Jonan Rubicam
andan buscando Damari, la dueña de Jonathan Rubicam, ella anda buscando un creativo publicitario y puso un concurso aquí para que vengan a examinarse. Entonces la primera condición tú la tienes, que la primera condición es que no sepa nada de publicidad. Ella quería que no supieran nada de publicidad porque ya lo iban a enseñar. Correcto. Lo que se iba a hacer en el examen era descubrir si tú tenías cualidades creativas. Perfecto. Te hacían una serie de preguntas que muchas no tienen nada que ver con publicidad para ellos comprobar que tú tenías chispa creativa. Sí. Después que sabían que tú la tenías, te ponían ahí, te enseñaban qué es la publicidad, cómo se hace un anuncio, todo eso. Así ingresé yo al mundo publicitario. Entonces, por vía mía llegaron muchísimos más. El propio Adrián Javier, que trabajó, que bastante publicidad, el poeta Javier. Aquiles Julián llegó a través de mí también a la publicidad. Entonces, ahí se nutrió de muchísimos creativos. Muchísimos creativos publicitarios vinieron de la poesía, vinieron del teatro, vinieron del cine, vinieron de muchas cosas, de muchas artes. Pero la principal fue la poesía. Esa aportó bastante a la publicidad dominicana, 70-80. Porque también hay que observar una cosa. Oye, los griegos en casi todo tuvieron razón. Los griegos le llamaban a la poesía poiesis, pero la palabra poiesis quería decir poesía, pero quería decir creación. Que poiesis era creación, porque la esencia de la creación es la poesía. Porque ¿qué es la poesía? La poesía es tú decir algo de una forma desacostumbrada, pero que resulta agradable. Eso es lo que es la poesía. Ahora, eso es lo que es toda obra de arte también. Toda película, toda obra de teatro, pintura, todo cuento, toda novela, tiene que ser un poema. Correcto. Entonces, por eso la poesía es la esencia de la creación. No, que yo decía que eso se vendió incluso en la época de Juan Freddy, se vendió como una cédula. Yo soy un creativo publicitario. Y eso era como un recurso, como que tú tenías que respetar a esa gente porque era casi un carnet de la policía. Yo quiero que tú sepas, yo soy creativo publicitario. A veces eran creativos muy mediocres, muy malos, pero bueno. Pero demuéstramelo, mira mi carnet. Sí, no, te decía, yo soy creativo y yo trabajo en tal o cual agencia, y se multiplicaron las agencias en el país. Pero nosotros los creativos publicitarios fuimos lo que enseñamos a los poetas a beber vino, a comer buenos quesos, porque éramos los que ganábamos dinero. Porque tú como creativo publicitario, tú ganas más dinero que un escritor, pero por que un poetista, que un novelista. Porque, por ejemplo, los salarios que nosotros teníamos... Es verdad, eran buenos. Eran salarios fuera de grupo. Fuera de un empleo cualquiera, más nadie quería estar en el sector público en ese momento. Cuando yo ganaba 3,000 pesos como creativo publicitario... ¿3,000 pesos? Cuando yo ganaba 3,000 pesos como creativo publicitario, yo... eso era... Todo el dinero del mundo. Pero son como 300,000. Esos son como 300,000 pesos ahora. Cuidado. Cuando yo ganaba 3,000 pesos, una cuenta alta en un restaurante, lo más que valía eran 200 pesos. Sí, claro. 250 pesos. En un restaurante de calidad. De calidad, que una fonda, en la fonda Marisola y la Yolanda Guzmán. 50 pesos. No, 50 pesos costaba 37 con 20. 37 pesos con 20 centavos. Así mismo y tú le decías, mira, cobra 38 y quédate con el resto para ti de increíble. Un dineral. Con la brichola. 15 pesos la gente. Que está ahí en la Noel Pomeriño. Era Pomeriño, casi esquina al Sobispo Porte. La brichola era carísima. Sí, claro. ¿Y tú sabes qué era la brichola? La brichola fue el restaurante donde nos reuníamos una vez que íbamos a hacer una asociación de creativos publicitarios. Una idea de Freddy Ortiz. Mira donde nos reuníamos. Y lo pagábamos entre todos. 50 pesos todo el mundo. Y para nosotros eso era chele. Lo que cobraba la brichola era chele. ¿Por qué? Porque ganábamos mucho dinero. Y siempre se ha ganado mucho dinero. Los creativos publicitarios actualmente a lo mejor ya no ganan tanto porque ahora el internet le ha quitado incluso a la publicitaria parte de su fuerza. Porque, por ejemplo, antes un comercial de televisión costaba muchísimo dinero. Había que hacer muchísimas requemuecas para hacerlo. Pero ahora, hasta con un celular hacen comerciales de televisión. O sea que ya no es lo mismo. Pero ganábamos mucho dinero los creativos. Y los directores de arte también, los grandes diseñadores gráficos. Pero su fortuna pone su ingenio creativo, aún con su celular, para hacerlo. Porque también el hecho creativo
es el elemento fundamental para desarrollar una campaña. No, sí, sigue siendo costosa realmente, Juan Freddy, diseñar y realizar una campaña publicitaria con todas las de la ley, de pe a pa, estamos hablando, ¿verdad? Desde la idea hasta el comercial de televisión, de radio y la publicidad. Ahora, dentro de la publicidad exterior ha cobrado un sentido, un valor extraordinario. Ah, sí, porque ahora tú sabes que con la debacle de la televisión sí. y en cierto modo del cine, ahora la publicidad exterior, que antes era secundaria. Sí, siempre nada. Lo que era de apoyo, siempre lo que era de apoyo. De apoyo, algo porque sí. el eje era la televisión. De toda la creación. Así. Pero ya después la televisión fue golpeada por el cine, pero ahora han sido golpeados todos por las redes. Por la plataforma. Ahora la principal plataforma de colocar publicidad es el Internet, que ha sido para mí la más grande revolución tecnológica que ha existido en toda la historia de la humanidad. La humanidad nunca creó nada tan revolucionario como ha sido el Internet. Porque realmente es algo que totalmente. Y ha democratizado el mundo. Porque antes el conocimiento era algo como de grupos exclusivos. Pero ahora cualquier persona se puede hacer de una cultura a través del Internet. Fíjate cómo están los audiolibros. Fíjate cómo tú puedes, sentado en tu casa, bajar grandes clásicos de la literatura. Que antes te daba muchísimo. Tú sabes la brega que a mí me dio conseguir un libro que para mí es un libro fundamental en la historia de la literatura, un libro que se llama Los Cantos de Maldoror, de Lautréamont, el poeta francés. Sin embargo, ahora tú coges y te sientas ahí y tú bajas de Los Cantos lo que de tú Maldoror, quieres. Y hasta en audiolibro lo puedes bajar, o sea, que te lo estén contando. Entonces, el Internet lo ha revolucionado todo. Es así. Y de esas campañas que tú trabajaste, ¿cuál tú recuerdas así como que la gente la haya cacareado? Porque yo recuerdo que una firma licorera, Brugal, hizo una campaña publicitaria y se pegó aquella frase de aquella rubia elegante que pedía un chin de concón. Correcto. O si esa era de Brugal. Y también ustedes se recuerdan del famoso, la que hizo Chencho de Barceló. La que hizo Barceló, pero la que hizo también ¿cómo era que se llamaba? El personaje que era de Barceló, el Matatán. El Matatán también, sí. Matatán. Que fue eso fue una contracampaña. Eso fue una contracampaña. Él le creó a Balaguer un personaje que se llamaba Don Chencho. Don Chencho, sí. Que fue brillante, ¿no? Sí. Pues yo hice campañas, por ejemplo, para el Colchón Dormilón, hice varias campañas para el Colchón Dormilón, hice varias campañas para el Banco Popular. El Banco Popular, con su toque, contribuye a levantar el país. Entonces, el Banco Popular cogió como tema el merengue, una idea que nosotros le dimos de que el tema del banco fuera el merengue, como el merengue era algo típico nuestro. Entonces, el banco quería vender la idea de, aunque el Banco Popular no es dominicano originalmente, porque el Banco Popular viene del Banco Popular de Puerto Rico. Pero don Alejandro Grullón quería que se sintiera dominicano. Siempre bien recordado don Alejandro Grullón, una persona que ya no está entre nosotros, pero siempre se le tiene muchísima admiración a él y a su hijo Manuel Alejandro. La campaña que yo hice fue precisamente con Manuel Alejandro, que se trabajó, su hijo, yo creo que está vivo todavía. El hijo está vivo. Era un muchacho, en esa época él era joven. No, sigue siendo un hombre joven, Manuel Alejandro tenía esa época, él es mucho más joven que yo, Manuel Alejandro tenía esa época. Yo tenía en esa época como algunos, ¿qué digo yo? Como 35 años. Manuel Alejandro tenía como 25. Perfecto. Pero siendo un muchacho muy joven. Muy adelantado, inteligente. Ya tenía muchísimo brillo como banquero. Juan Freddy, nosotros tenemos contigo conversando prácticamente 57 minutos. Ha sido una conversación rica. Lo que deseamos en este momento es que tú puedas concluir dándole una orientación a la generación del siglo XX que, aunque vivió con nosotros una gran parte, no vivió particularidades como nosotros vivimos en la cultura, en el deporte, en la salud, en la educación. Y además de eso, sobre todo tu experiencia, cómo tú se la transmites a los receptores que tenemos nosotros de la generación del siglo XXI. ¿Qué deben hacer ellos? No para triunfar, no, sino para ser seres humanos valiosos y positivos para su país y para el mundo.
Bueno, para triunfar yo diría que lo que deben hacer es aprovechar que tienen lo que yo le dije a mi hijo cuando yo puse a mi hijo mayor, cuando yo puse el internet en mi casa, sí, mi hijo Odiseo, yo le dije, mira, yo le voy a regalar a ustedes la biblioteca más grande del mundo. El internet, que lo vamos a tener en la casa. Entonces yo diría que los jóvenes deben aprovechar que tienen tantas facilidades ahora con la tecnología para hacerse buenos lectores, para hacerse buenos artistas, para hacerse buenos ingenieros, porque ahora tú te puedes hacer ingeniero, te puedes hacer hasta médico, casi te puedes hacer con una pantalla de computadora que lo tiene todo. Entonces aprovechar toda esa riqueza cultural que nos ofrece el mundo y que nos las trae a casa y que nos lo regala todo, porque ya casi no hay ni que comprar nada. Por ejemplo, yo tenía un diccionario de la academia en 2 tomos y cuando vino el internet, yo vi el diccionario en línea, se lo regalé a un amigo mío. No, llévate ese diccionario, que yo no voy a usar más esto, porque yo está en línea. Claro, claro. Dime tú. Que aprovechen esa maravilla de época en que estamos viviendo. Uno, el que está dentro de una época, a lo mejor no la ve como un privilegio, pero nosotros que conocemos lo que ha sido la historia de la humanidad, sabemos que este es un privilegio. Claro. Haber vivido en el siglo XX y el XXI es un privilegio. Es un privilegio, sí. Bueno, agradezco mucho tu presencia, creo que Leo también agradece esa presencia porque los dos estábamos detrás de ti para que tú vinieras a compartir tus inquietudes y tu experiencia sobre todo con los amables receptores de diálogos del siglo XX. Yo espero que esta no sea la última ocasión en que volvamos nosotros a encontrarnos aquí en un diálogo más sobre tus vivencias y tus experiencias. Y ojalá que tú cuando volvamos a este programa, tú vuelvas con una chacabana tan hermosa como esa chacabana que tú tienes, que me tienes que decir dónde tú la conseguiste. Gracias, José Freddy. Hasta el próximo sábado, amigos de Diálogos del Siglo XX.